lo que hoy nos trae aquí a debatir esta RPT es esto. El informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de La Línea realizado por la Cámara de Cuentas, es decir, la auditoría del año 2010 que ustedes exigieron durante toda la campaña electoral y que a través del Parlamento solicitaron, exigieron para averiguar dónde estaban los dineros del Ayuntamiento y supuestamente quién se lo había llevado. Aquí está esta auditoría y esto es lo que nos trae aquí hoy. ¿Por qué? Porque en su apartado 20, la página 6, establece lo siguiente. Se establece una retribución adicional en el complemento específico o en el plus de convenio de 55 € para compensar disminuciones en relación con el IPC. También dice esa auditoría que se incluyen en el complemento específico los complementos que se perciben en conceptos de economato y puntualidad. Y habla la auditora de cuentas, en este caso del Partido Popular, de que los hechos referidos pueden inferir la existencia de indicios de responsabilidad contable por alcance por el importe adicional que se incluye en el complemento específico, ya que no se tiene constancia de la existencia de documentos justificativos de la aprobación de la modificación del acuerdo, convenio de funciones y de personal laboral, en el que se establecen los citados incrementos del complemento específico. Es decir, el Partido Popular, mientras gobernaba, llegó a una serie de acuerdos que ahora la auditoría que ha pedido Izquierda Unida dice que es ilegal.